Buenas noches, amigos de Cocktail Bear. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche tenemos El programa de la ciencia ficción, ¿viste? Estamos y los de dos nomás. y de ruedas en el cielo. De ruedas y ciencia ficción. De ruedas, sí. ¿Cómo estamos, amigo Igual, Cuturrufo? interesante eso que decía de ruedas, porque la rueda quizás es uno de los inventos más de ciencia ficción que ha hecho el hombre. La rueda que nos aplasta, ¿viste? ¿Qué te iba a decir hoy día? No, hoy día estamos los dos nomás. Sí. Otro viajero espacial se tomó la ruta. Lo raptaron los transfalmadorianos. ¿Viste? Ya, y ahí tenemos también problemas técnicos, ideas como un día de lluvia para Coquimbo, así como que no. Sí, estamos en la caída. Estamos en la caída, pero vamos a ver si logramos recuperarnos. A ver, déjame intentarlo una vez más, si puedo. Porque inicio la presentación. A ver. Uy, parece que lo voy a lograr, espérate. Está ahí a punto. Yo he tenido que grabar estas cosas, el detrás de cámaras, pero no es detrás de cámara, Estos bloopers. Esos son los bloopers. ¿Viste? No me resulta, ya, listo, ya. Ese nomás. A ver, el share, no. Ya, ahí nos quedamos con eso. ¿Se ve? No, ahí sí se ve, ahí se ve. Ya, qué bueno con eso. Entonces empecemos el programa con nuestro momento de actualidad, y el momento de actualidad fue este ataque que ocurrió la semana pasada. ¿Cuándo fue? Como el día jueves. Claro. Estas chicas del Oil Stop, que es una organización no precisamente humilde, con hartas lucas detrás, que fueron a la National Gallery en Londres y le echaron salsa de tomate a los girasoles de Vincent Van Gogh. ¿Viste? Ahí se ve como en dos escenas. Y lo que sí hay que aclarar es que esos girasoles son hartas versiones, creo que hay 8. Hay 8 versiones de los girasoles, este es el que está en la National Gallery, y no le pasó nada porque hay un vidrio, ¿cachai? Y al final lo que yo leí, que las chicas sabían que había un vidrio. Entonces, ellas hacen como todo este tinglado para después hacer una declaración. Y de hecho está como filmada, así. Y una declaración media dramática, y ella incluso tiene la mano pegada atrás de la muralla, porque agarran como la gotita y se pegan. ¿Sabes? Con el petróleo. Claro, con el mismo petróleo que denostan, se pegan. Sí. El enemigo al final era su amigo, para que un guardia no las agarre, las tire, se pegan y hacen una declaración bien dramática. Entonces, y empieza así como se dice en el teatro cuando empecé con una pregunta. Así, no, ¿te acordáis? No. Pero empieza así, ¿qué es más importante, el arte o la vida? Así es el discurso de ella, ¿no cachaba yo? Así empieza, pues, empieza el arte y la vida. Claro, porque dice... Como Hamlet. Así empieza, es que ya inglés igual, pues. Se me olvidó cómo se llama, parece que se llamaba Philippa Johnson, ¿no? Así, Lady Philippa de Lady Philippa. Claro, ya. Claro, y ella empezó a decir, ¿qué es más importante, el arte o la vida? ¿Es más importante este cuadro que yo he manchado temporalmente porque sabe que tiene un vidrio? ¿O lo que importa es la comida? Y ella tiene la lata de tomate. ¿Verdad? Sí. ¿Ya? Y el punto es que en Inglaterra no hay suficiente energía para que alguien caliente al precio de antes esa misma lata de tomate. O sea, tendría que comérsela fría. ¿Cachai? Porque no hay, porque ponte las facturas del gas o de la energía salían 100 lucas el año pasado, porque igual es caro Europa, y ahora sale 1 millón de pesos. O sea, sale 1 millón de pesos pagar la luz y el gas. ¿Cachai? Claro. Entonces, es una crisis dramática. Y esto es bueno, pues la guerra de Ucrania con Rusia o de la OTAN con Rusia. Entonces, claro, los rusos le cortaron el gas, Sí. y más encima le cortaron la luz a Ucrania, entonces ya están en problemas serios. Entonces ellos se dan a la tarea de hacer la denuncia. ¿Ya? Igual interesante, no había cachado ese mensaje. Claro, o sea, hay todo un trasfondo, y ese mismo trasfondo que ha opacado, porque uno se horroriza. Se echaron los girasoles de Van Gogh. Claro, entonces, ahí la cagaron. Esta hueá es tan chocante que todo el resto del mensaje se ve que por lo demás bloqueado. era bueno, por lo demás es buen mensaje, claro, cagó. Claro. Pero es que el punto es que ahí está como el punto, porque decimos, de partida, ese Just Stop Oil es una organización americana,
y tiene así como esos filántropos gringos, y una mina que curiosamente es como heredera de un magnate petrolero, ¿cachai? Alguien que tiene una buena fortuna y que apaña a estas chicas, pues si todo esto se hace no se hace Ujú. gratis. Entonces, No, no. ahí hay como intereses creados entre medio, pero el punto que discutimos la semana era, o sea, ¿se puede hacer algo? Porque no, o sea, estas chicas pueden manchar cuadros, pueden, no sé, pueden atentar contra una bencinera, pueden ahí escalar un poco sus protestas, pero los proyectos de energía siguen intactos, pues, ¿no? No creo que algo se haya cancelado simplemente porque ella se echaron temporalmente el Van Gogh, y creo que ese mismo día ya está de nuevo en exhibición, ahí le pasaron un pañito y ya sabía No, todo. sí, de más, y está bien, que bueno, que hubiera sido terrible que no se hubiera podido pasar un paño. Pero en el fondo, claro, no creo que vayan a cambiar algo, pero aún así ellos llaman la atención sobre algo interesante. No sabemos si las cosas cambian realmente con la... Porque por lo general los cambios reales y grandes se ocurren cuando hay cosas multitudinarias, por ejemplo, una estallido social, por ejemplo, o una revolución francesa, o uno estallido social en Francia, dijiste que hay ahora, ¿no? De nuevo, no O sea, sé. es que este es un problema europeo, no es solo así de Inglaterra, entonces en Francia es lo mismo, ¿no? Hay una huelga muy importante de todo el sector energético porque ha habido inflación en Francia y de hecho no es tanta inflación, es como del 5%. Y ya con eso ya tienen la escoba, nosotros tenemos una inflación de casi 13%, para ponerlo en Mm, contexto. Muchos sindicatos, porque Francia es muy sindicalizada, los sindicatos de las petroleras, de las mineras, pidieron aumentos de sueldo y no se los dieron. ¿Cachai? Entonces decía, mm, pero ¿cómo si porque ellos ven las utilidades y las petroleras están teniendo utilidades fantásticas, pues los precios están en los cielos. Y así todos nos subieron los sueldos. ¿Cachai? Entonces ahí no, como que no, váyanse a la igual, chucha. es que no podéis subirle los sueldos a las personas como se te ocurre, pues, o sea, ¿qué onda? Claro, ¿Y qué como yo? ¿Qué como yo que soy el ¿qué dueño? como yo? ¿Qué como yo? Que no la- ¿Qué hago cómo yo? paro la olla? ¿Cómo paro la olla? No, no. Entonces, en ese juego entonces hay como un pseudo estallido social. Y eso Ah, se conecta con el tema del estallido de acá, pero no sé, yo prefiero hablar la otra semana de ese estallido, pues estallido, sí, porque vamos a hablar de ese es muy, estallido ya, pero y aparte que es medio deprimente eso, así que no. sí, no, Pero pero el, volviendo a esto, claro, yo no sé si realmente cambia algo, probablemente no cambia nada, pero lo que sí es que despiertan conciencia hasta cierto punto. Pero yo creo que es verdad que la conciencia que ellas logran despertar se ve opacada por el desprecio que uno les tiene por haber intentado dañar una obra, porque por cualquier cosa, a pesar de que ellas sabían que está cubierto y toda la guay, imagínate alguna guay sale mal, se echan el vidrio. la hecha. Cagó los girasoles, cagaron. Y ahí toda su magnífica campaña, la guay que su causa se da a la mierda. Y en ciertos puntos sí se fue a la mierda por solo hecho de hacer eso. Entonces, igual, yo creo que están mal enfocados nomás, siendo que el mensaje no es malo en sí mismo, para nada. Y aunque venga con recursos de quien chucha sea, el mensaje sigue siendo cierto. O sea, ¿Entendí? hubo ejemplos a propósito de esto, de otros atentados contra obras de arte, donde obras de arte salieron de verdad dañadas. Y había un Picasso entre medio, que el Picasso de Guernica, que había sido atacado y todo. Entonces a veces se echan la obra o están Sí, años y po, años en, ¿cómo se llama cuando la arreglan? Que tiene como un nombre más bonito que arreglarla, que compostura, no sé. claro. Entonces, y lo otro era que Restauración, la restauración. restauración. Y a propósito Mm. de eso, también nos acordamos del libro de Bolman, po, los dos volúmenes de Carbon Ideologies. Oh, sí, sí, estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de Claro, eso. y Bolman, que se manda el estudio de, no sé, cada libro tiene 600 páginas, son 1200 800 páginas, páginas. Son 800, como 600, 1600. Sí, 1600, 1500, 1600 páginas de estudio sobre el calentamiento global y el cambio climático. Al mm. principio, él dice, no hay nada que hacer. Esto no es algo No tan teníamos, grande, como, no teníamos nada que hacer, por lo tanto no hicimos nada. decimos, no. Claro, es que yo creo que es un poco así como que vais en el Titanic y veis que viene el hielo, no voy a hacer nada, ¿cachai? Podéis gritar, podéis reclamar, pero ya el barco va a chocar con el tempo. Entonces, yo creo que estamos como en ese momento, sí. Y estas chicas, de hecho, son desoídas más que nada. ¿Cachai?
Entonces, Sí, sí, lamentablemente. no, quizá ya, y y aparte que no sabemos cuándo realmente se van a dar los efectos. Por ejemplo, hoy día leía que el 2030, así como vamos, debería haber una catástrofe climática al día. Así como un huracán Katrina diario, ¿no? Ah, ya. Pero no, tampoco no tienes tanta certeza, entonces queda como en un terreno, en una zona gris. Entonces, que lo vemos, nos espantamos, nos preocupamos y después como que seguimos adelante con nuestra vida. ¿Ya? Sé que empecé a leer el libro de Goldman, y efectivamente él habla de eso, de cómo tenemos esa capacidad de como pasar por alto las cosas. ¿Sí? Pero él más que nada no intenta encontrarle una razón psicoanalítica o profunda a la weá, ¿no? Él simplemente sabe cómo es Goldman. Entonces él dice, puta, somos así, yo también soy parte de eso, no hay mucho más que hacer. Tengo claridad de lo otro, he tratado de hacer cosas distintas, pero aún así a mí me gusta, qué sé yo, irme a comer a tal lado, que es donde producen tal cosa, que soy asado, me gustan los asados. Entonces me gusta quemar. Eh, él dice, yo soy parte de eso, ¿qué puedo hacer? No puedo criticar a los Sí, que... pues Pero sí lo que puede hacer es denunciar y hacer ver eh, que quizás se podría haber hecho algo, porque individualmente no se podía hacer nada, pero la gente que pudo hacerlo no lo hizo. ¿Cachai? O la gente que pudo llamar la atención no lo hizo. Él dice, ya, yo entré medio tarde a este juego, pero aquí estoy haciendo lo que puedo hacer, que es más que nada hacer como un diario de... De hecho, estos libros se los dedica al futuro. Él todo el rato está hablándole a la gente en el futuro que puede que alcance a leer que lea ese libro bajo la luz de una vela, ni una vela a la luz del sol, porque no hay vela, quizás no hay petróleo, no hay ni una lugar. Y, y él habla de eso. Le dice, estoy hablando a la gente del futuro que no van a conocer ni la luz eléctrica, ni nada. bueno, ¿qué te iba a decir? Yo leí el contraargumento de esto el otro día a propósito, po. Dale, mejor. Era un señor así como, no, parece un ingeniero, así, un video del año 80. Y él les decía, lo que pasa es que esto es un tinglado, decía. Así, ¿cuánto se llama? Lo que pasa es que, eh, ¿cuál es el segundo líquido más abundante de la Tierra? Dijo, bueno. Y como que Ujú, estaba pensando todo, porque claro, primero el agua. ¿Sabe cuál es el segundo? El segundo es el petróleo. ¿Sí? ujú. Entonces, y ¿cuánto se llama? ¿Y usted de dónde viene el petróleo? De los dinosaurios. Mentira esa mano. ¿Dónde los dinosaurios? Que un dinosaurio se licuó y se convirtió en petróleo. Es una Ujú. sustancia que está acá, le decía. Y el gran truco fue que nos dijeron que eran de fósiles de dinosaurios. Le decían, no, mire, Ujú. los fósiles de un dinosaurio usted los encuentra a 16.000 pies bajo tierra. Esa Claro, superficie sí. es el lugar donde los dinosaurios... Pero no están eh, así tampoco, pero ya, claro, sigamos. ya. Y el petróleo usted lo encuentra desde 0 hasta 36.000 pies. ¿Ya? Ujú. Cuando recién empezamos a sacar petróleo, estaba casi debajo de la tierra. Era como meter una manguera y salía. Entonces, y empieza a contar la historia de Rockefeller. Cómo Rockefeller llevó, así como en los años 20, y llevó una comisión de científicos pagados por él a Europa para Ujú. instalar que el petróleo era de origen fósil y era un bien muy escaso. ¿Y por qué un bien escaso? Para subirle el precio, po, weón. Para subir el precio, sí. Sí, sí, no, sí, Claro, esa parte se y entiende de al hecho, tiro. decía, y el petróleo fue el primer producto que tuvo un precio mundial, porque antes los precios eran locales, y los potentados del petróleo se juntaron para que todo el precio estuviera disparado. Entonces decía, no, esta weá no es un bien infinito, pero es mucho más vasto de lo que creen. Lo que pasa, y te están siempre contando esa historia de que es escaso, para vendértelo lo más caro posible, porque en el fondo lo sacan como sacan agua, como sacar agua. Sí, Entonces, sí, está claro, bien. Pero es renovable como el agua, pues. no, Se puede. pues, o sea, igual si tú el agua la sacaras y la quemaras o la evaporaras, no, porque el petróleo se quema, ¿cachai? Entonces no, se va acabando, es verdad. Pero él dice, no crean eso que se está acabando tan Ya, luego. pero no importa que no se esté acabando tan luego, si el tema de fondo tampoco es si se va a acabar o no, porque todas las aguas duren para siempre. De hecho, si hablamos de energía, podríamos tener energía para siempre con la energía nuclear. Entonces, no es como que se va a acabar la energía en el fondo, sino es que la cagada climática que va a quedar, que va a ser imposible utilizar quizás cierta energía. ¿Cachai? Esa es una. Vamos a ver qué pasa, porque bueno, en teoría esto es tan a corto plazo que nosotros deberíamos estar vivos para ver los primeros Sí, tropiezos de nuestra yo creo que, civilización. yo creo que la energía no debería acabarse, ¿eh? Vamos a tener
energía para rato. Sí. En el fondo, te insisto, tú con un poco de, ¿cómo se llama esto? De energía nuclear, tenés fuente casi, bueno, que necesitáis agua para eso, pero ya, igual hay ciertos procesos, ¿cachai? Pero igual en teoría debería tener alta energía todavía. Creo que el tema del punto de fondo del drama es el cambio climático, ¿no? No, ellas están por el tema del petróleo. Ah, ya. Entonces, y es como un poco, es una bola súper intensa la de ellas porque ellas quieren que nosotros pasemos a energías renovables, ¿cachai? ¿Mm? Que dejemos de depender del petróleo porque, ¿cuánto se llama? Y ahí como que, ahí no hay mucha contabilidad entre medio porque las energías renovables son más caras que el petróleo, pero ellas Sí. como que satanizan una parte del problema que es de este combustible y como que piensan que por ahí viene la solución. En el fondo, siempre el tema de que estos problemas son tan complejos que Mm. es muy difícil verlo un poco No, claro. como lo que hace Goldman, ve todo el panorama. Uno Es que siempre ve una Pullman parte. se hace la pega, sí. Hace Por la ello pega. recomiendo leer ese libro. Vamos a ver si lo llegamos algún día ahí. Ya Bien. empecemos con nuestro Ya. libro de la semana. A ver si puedo acá. A ver, ahí tengo que pincharlo, ¿no? Ahí sí. Ahí es. Muy bien. La rueda Ahí aprendido, celeste. ahí aprendido. Ahí La rueda mejorando. celeste. Ese, mira, sé Dice, que hay varias cosas ¿viste interesantes que es en el distinta esta título. edición? Este tiene otro, porque la que estábamos viendo era de Michael Chabon, la recomendación de abajo, Sí, y acá es de Newsweek. Dice, un desarrollo elegante y sumamente ingenioso, lo que la ciencia ficción debería ser. sí, lo que así debería ser. ¿Y tú cuál tenías? ¿El de Chabon o el de Newsweek? El de Chabón, sí, pues el de Chabón. Lee que es más entusiasta. Dice, cuando leí La Rueda Celeste siendo joven, me deslumbró. Hoy, más de 25 años después, su lectura aún me conmueve. Solo una gran obra literaria puede salvar, y de una forma tan apasionante, esa distancia imposible. Michael, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero yo le digo Chabón, porque me Chabon, hace acordar. Chabon, no sé. Ya, bueno, tenemos este librito, la portada es bonita, tiene unas tortugas que vuelan, algo muy normal. Y tiene varias ediciones porque está de Bucket y la otra la que yo leí es de Daza. Pero es básicamente la misma portada. Ya tenemos el Sí, Sokokai. es una tortuga voladora, que igual hace referencia a ciertos personajes que aparecen dentro de la novela. Sí, no, lo tengo, no te preocupes. Ya. Y tenemos acá a la tía Úrsula ahí tomándose su Grande, cafecito. grande, grande la tía Úrsula. Este, Casa Sí, ya. Bonita. Bueno, No, sí, ella ya saltó al otro lado, ¿no es cierto? Sí. sí, ya pasó está en la rueda arriba. 2017 parece que se nos fue. Mm, Por ahí. Pero sí. bueno, le mandamos saludos. Está Gracias. siendo jugada por las ruedas del cielo. Ya. ¿Y cuánto se llama? Y yo, el libro no es muy largo, no sé cuántas páginas tiene, porque yo lo leí en el computador nomás. Pero ¿cuántas páginas te sale tu ejemplar? No sé, a ver, 214. Ah, cortito. Pero yo lo que contaba así antes, que me gustaron mucho los epígrafes. Entonces yo fui jugando un poco los epígrafes, pero si querí, resumí un poquito el argumento para que se Pues, entienda. más que nada me gustaría contar eso, o sea, que la rueda celeste es una traducción de The Lake of Heaven, que es como el torno del cielo. Esa es la traducción de Lake en inglés. ¿Ya? La, O la, sea, como la machaca ahora. el torno, pero a la vez, en una entrevista, porque tú sabes que me gusta ver la entrevista de los autores de ciencia ficción antes de los programas, me vi dos entrevistas de la Úrsula acá, que era muy simpática, por lo demás, no, que lindo, es bacán verse la entrevista de estos jóvenes, eran bacanes los locos, la Úrsula acá era una gran mujer, y se nota al tiro cuando los veía hablar. Y claro, ella ¿Ya? dice que la Lake of Heaven es una traducción del chino, de Chuan Tze, que ella usa mucho ese libro, ¿Ya? ¿cierto? Y un amigo le había dicho después que ya estaba publicado el libro que era una mala traducción, porque los tornos no existían en la China de esa época. Entonces era, al final, o sea, era más, yo creo que la traducción al español está más cercana a lo que quería decir el verso chino. ¿No será como el molino? El molino, claro, algo así. Claro, porque es como para moler y todo. Sí, Ya. Y bueno, en el fondo la historia son tres la historia, personajes. sí, ese fue un libro de 1971, ¿Ya? o 70, 71 por ahí, y la Úrsula acá escribe
Bueno, ella tiene harta singularidad, o sea, hablar de ella es interesante, o sea, es una mujer dentro de la ciencia ficción, dentro de la entrevista ella está muy agradecida a la ciencia ficción porque ella, antes de ser escritora de ciencia ficción, ella era poeta, entonces como poeta, y básicamente ella escribía mucho de todo. Ella me dice que empezó a escribir a los 5 años, cuando apenas aprendió a escribir, empezó a escribir. Y le pregunta, pero ¿cómo tú dijiste, decidiste ser escritora? No, dijo, no, yo no pensé, voy a hacer esto. Yo desde que soy niña, a los 5 años, yo sabía y pensaba, yo soy esto, yo soy escritora. Ella nunca se pensó como alguien que iba a ser escritora, sino que de los 5, cuando empezó a escribir, ella pensaba en sí misma como que alguien que es escritor. Ya Ella era estaba ahí. escritora. Era I am, decía, yo soy. Soy, ¿Cachai, no? sí. Entonces, eso es lo primero que hay que entender de ella. Ella empieza a escribir allá por los 50, quizás a finales de los 50. ¿Ya? eh, y pero ella está escribiendo antes poesía. Solamente decía, claro, todos los editores, todos le dejaban escribir poesía. Le dejaban, la publicaban sus poemas. Creo que su mamá era escritora. Interesante también esa historia. La mamá de ella fue escritora, no me acuerdo qué libro, porque lo dice ahí, y fue bestseller. La mujer que tuvo, era una mujer, vendió mucho una novela que ella escribió, la mamá, y que es como un libro clásico ahora en Norteamérica, no sé. Y lo interesante de esa historia es que la mamá empezó a escribir a los 50 años. Es Antes no, una escritora tardía, la primera web que escribió fue buena, al tiro, ¿viste? porque nunca había escrito antes, porque le preguntó, pero tú antes habías escrito, tenías cosas como guardadas, reprimidas, tenías tus diarios, tu web. No, le dijo la mamá, nunca he escrito una sola palabra, si ahora yo quise escribir una web. Mm. Bueno, Interesante eso. yo lo que quería mencionar, así como a la pasada, es que a mí me gustan las historias de Ursula K. Le Guin. Realmente no, quizás no me gustan tanto como están escritas, pero me gustan las premisas que ella usa. Pero a mí de repente hay ciertos fans de Ursula K. Le Guin que no me caen muy bien. ¿Está ahí? Puede ser. Así como que no por este libro, sino por otros libros que está así como. Igual yo he tenido como algunos choques con ellos. Entonces, o he tenido diferencias. Y lo que quería como mencionar de La Rueda Celeste, que en el fondo es como, es un problema taoísta que está dando vuelta. Sí, sí, Y claro, porque el argumento no es muy, no está enrevesado, son tres personajes que es el George Orr, el doctor Haber y la ¿Mm? chica. La chica así como, ¿Mm? claro, no puede faltar una chica, ¿cómo se llama ella? Lelach. La El gente apellido. de Lelach, claro, Sí, William Haber, George Orr y Heather Lelach. Y ahí estamos, ¿cachai? Ese triángulo que el George tiene sueños que se hacen realidad, pero como un poco a pequeña escala, así como que sueña que va a comer hamburguesa y en la mañana hay una hamburguesa en el velador, así como, o sea, parte diciendo eso, o sea, que él había soñado que, no me acuerdo, que una novia de él desapareció, moría en un accidente y la mina había muerto. claro. Y No era tan menor, pero que la mamá llevaba una la hermana a su mamá, casa. la hermana de la mamá, La sí, hermana se había divorciado o sea, su tía, y andaba la tía dando vueltas en la casa y como que lo joteaba. lo empezaba a acosar sexualmente, sí, Claro, y era como abuso de menores. sí, Entonces, él un día sueña que ella muere en un accidente antes de llegar a la casa. sí. Y después cuando despierta, la tía ya no estaba. Y como que todos sabían que había muerto en ese accidente, pero todo ese tiempo que había pasado en la casa acosándolo no existía para nadie, solo para él. Para él nomás, claro. Y esa es la anécdota de entrada, porque este es un mundo así como del futuro, donde está como todo medio racionado, así como Ya, está escrito en 1970, hay está escrito en sobrepoblación. 1970, está escrito en 1970 y está ambientado en 1998. Claro. Pero ese es un 1998 ya alternativo, no el nuestro. Sí, sí. Pero hay como ciertos problemas en este mundo. Entonces, O uno sea, de la de guía, hecho, es interesante esa parte de lo que tú acabas de decir, porque Úrsula acá dice, en la entrevista dice eso, exacto, dice, yo creo que la mayor parte de los escritores de ciencia ficción nosotros no escribimos el futuro, estamos hablando siempre de mundo alternativo. ¿Cachai? Eso es interesante. entonces, claro, es un mundo donde hay guerra, hay como guerras medias mundiales, hay sobrepoblación, hay contaminación, hay todo una ruma de drama, pero y entonces hay poca comida, po. Y entonces Sí, ellos están en modo de racionamiento, tienen tarjetas de racionamiento
y tienen tarjetas de medicamentos. Los medicamentos igual están racionados. Sí, Entonces, toda esta trama empieza porque el George Orr se consigue tarjetas de remedios con los vecinos, porque él necesita tomar muchos remedios porque no quiere dormir con sueños, porque como sus sueños se hacen realidad, ponte que sueña con un monstruo, el monstruo va a aparecer en las calles. Entonces, un claro. poco como de modo terapéutico, él quiere inhibirse a sí mismo el soñar, ¿ya? Exacto. Y bueno, llega a un grado de estrés y daño bastante grande, porque eso no, en realidad no es posible, uno siempre tiene que dormir y siempre va a soñar. Y ahí cae como en manos de este psiquiatra, ¿cómo se llama? El doctor William Haber, A ver, que es un psiquiatra que no es tan psiquiatra clínico, él es más como un investigador, ¿ya? Y le llega este caso así como un poco como la segunda pega, como la pega B, pero él más que nada se dedica a, ¿cuánto se llama? A toda una parte de investigación de forma bastante modesta, ¿ya? Es un psiquiatra que no, ¿cómo se dice? Tiene un estudio chiquitito, así, los muebles no son muy bonitos en su clínica, sí, como que no lo pescan mucho. como todo medio precario, ¿ya? Y el tema es que cuando conoce al Lord, dice, ah, bueno, este tipo es no le dice como un psicópata, pero ¿cómo se dice cuando estáis delirando? Cuando estáis así No sé, como tiene episodios como psicóticos, un no sé. psicótico, dice. Este tipo es un psicótico y todo. Y bueno, el George le cuenta su problema, dice, no, yo lo que sueño se hace realidad, le cuenta el episodio de la prima. Y ahí, ¿cuánto se llama? Ocurre dice, ah, ya, pues hagamos un experimento. Así, ya como el más psiquiatra científico, duerme un poco, para ver qué pasa. Y él en su consulta tenía un dibujo esos que se pegan en la pared, así como a gran escala, una gigantografía como de un volcán. Claro. ¿Ya? A través de su gestión hipnótica le Ah, sí, lo, refuerza. lo hipnotiza. Sí, Y en la sugestión le pide que cambie el dibujo de la pared, po, y pone un sí, caballo. Y George logra soñar con el caballo y cuando despierta ya no está el monte, está el caballo. sí. ¿Ya? Y siempre a George le pasa que él no más recuerda que las cosas han cambiado, pero lo que ocurre acá es que el doctor igual lo recuerda. ¿Sí? Y toma el tiro con conciencia de que George de verdad puede cambiar la realidad con los sueños. Entonces, no, bueno, eso, contemos la trama por un lado, pero también mostremos las citas, porque a mí me interesa mucho la parte taoísta de este libro. Así como no, ahí seguimos avanzando la trama, pero mira, el libro empieza con esta cita, ¿cachai? Esa de Chuang-Tzu, que Chuang-Tzu es como el autor clave de este libro, así como 4 o 5 capítulos empiezan con citas de él. Ah, mira, léete esta. Sí, me dice, ambos Confucio y tú sois sueños, y yo, quien afirma que lo soy también. Esto es una paradoja. Habrá un día en que un hombre sabio será capaz de explicar. Ese día puede que tarde 10.000 generaciones en llegar. Chuang Tzu. Sí. Entonces, no, él es como opositor a Confucio. ¿Cachai? El taoísmo, acá nos falta Joel en el programa, pero está en una rama el confucianismo y otra está el taoísmo. Y el taoísmo eres con Lao Tse y con Lao Tse y Chuang Tse, ¿ya? Son Mm. ellos dos contra Confucio. Entonces, toda esta historia paralela de las citas orientales, de las citas chinas que hay en el libro, son el espíritu mismo de la narración. O sea, porque el primer capítulo del George Orwell contándole al doctor Haber que sus sueños se hacen realidad y eso se refleja en esta postura, que es cuando se llama, que la idea de que no es que los sueños se hagan realidad, sino que la realidad está hecha de sueños. O sea, en el fondo, la explicación no necesariamente la explicación, pero el sentido de lo que ocurre remite siempre a este mundo, a esta sabiduría perdida, a esta filosofía olvidada, porque estamos hablando de algo que es como siglo VI antes de Cristo, siglo V, así. Es algo muy remoto que determina toda la historia de China, quizás la historia no reciente no, pero todo es un mundo imperial que se guía por estos principios, ¿ya? Y que nosotros no comprendemos. Entonces, nosotros
así como bárbaros, occidentales, materialistas, capitalistas, tenemos una relación, ¿cómo se dice? Excluyente entre el sueño y la vigilia. ¿Sí? Son mundos que no se comparten. ¿Ya? Entonces, el libro lo primero que hace es sugerirnos una ficción donde sueño y vigilia se comparten, y desde ahí Úrsula nos tira este como hilo, así como, y mira más allá. O sea, mira más allá, a lo mejor no es que se compartan, sino que son lo mismo. Tú y yo somos sueños. Entonces, así de potente empieza el libro. ¿Sí? Claro. Yo creo que esa es como la No, sí, clave. ella misma admite que es un libro taoísta y bueno, su misma forma, también me estaba escuchando, viendo una entrevista sobre el proceso creativo de ella. Y son ¿Ya? así, pues, son bien paradójicos, o sea, la lógica paradójica, cuando te explica, cuando dice esto es una paradoja, esa es la esencia de casi toda la filosofía oriental, la paradoja. Entonces, ella misma te va explicando cómo va creando los personajes. Dice, bueno, ¿y tú qué así? No, los personajes llegan, dice ella. A mí me llegan. Yo no los busco, ellos vienen hacia mí. Pero más que buscarlos, yo me pongo a escuchar. Y yo los escucho. Así dice ella. Entonces, y dijo, suena súper místico, dice, ella misma lo admite, pero es así. Ese es el fenómeno que así los veo y así lo conozco yo, así lo vivo. Y me acordé de que quizás no era tan místico, lo que pasa es que cuando ella está hablando esta huevada, no está nuestro amigo Andrew Mark para explicarle lo que le estaba pasando en la mente. Que al igual que Rilke, él escuchaba el viento, ella también está escuchando. Y ella, los procesos creativos de ella son efectivamente cuando no está haciendo nada. Y ella se sienta, ella cuenta, ella se sienta, después de que sus hijos se fueron de la casa, ella se sienta de las 8 de la mañana, de 7, 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, a escribir todas las ideas que después, durante el día, había recibido o había escuchado. O después de un tiempo. Ella deja que pase tiempo, termina una novela y deja que pase un tiempo y se pone a escuchar. Es interesante lo que dice ella. Y eso, Entonces, es como lo mismo que decía Faulkner. Faulkner decía, yo soy mira, como una vasija. Yo recibo nomás. Sí. claro, y Es como, en el fondo, claro, y el Andrew Mark ya nos explicó la semana pasada de qué se trata eso. ¿Cachai? Entonces, para los que no sepan, referencia al capítulo anterior. hay que poner Entonces, el link ahí. sí, Sí, hay que a poner el veces, link. se puede hacer, pero yo no lo sé hacer. Pero Sí, hay gente que dice, en este link, ahí está el capítulo anterior. sí, porque ahí te explica muy bien lo que puede ser el proceso creativo. Y estas personas lo explican de una forma tan linda y efectivamente es así. Ellos están escuchando algo. Y estamos escuchando algo. Bueno, Es que en el fondo quizás tiene que ver simplemente esa disposición a escuchar. sí, ¿Qué es lo que sale en el libro de Dostoyevsky, el maestro de Petersburgo? Que él cuando no escribía, igual se sentaba en la mañana, lo mismo, en la mañana como de 8 a 12, se sentaba en el escritorio, y aunque no escribía, se quedaba ahí un poco para no perder el hábito de lo que es sentarse a escribir. claro. ¿Cachai? O sea, todo esto no, yo creo que tiene magia y al mismo tiempo no es completamente mágico, sino que tiene mucho simplemente de crear ciertos hábitos. Es que en el hecho de escribir, eso ya es pega. El cerebro está produciendo, ahí ya no está creando. Si ella escucha antes y después, cuando ella escuchó, escribe. Ahí se mete la pega. Claro, Y es ahí, como la mitad la pega. ¿Cachai? claro, Pero claro, claro. entonces a lo mejor se sienta de 8 a 1, dice ella, y de Y 8 a ahí, 10 está escuchando. por ejemplo, Claro, pero es como eso que decía Canetti, que él no escribía las novelas, él las caminaba. Él salía a caminar, y de ahí todo lo que pensaba, o todo lo que se le venía en ese paseo, volvía a casa y ahí lo escribía. es interesante ir viendo distintos ejemplos de los procesos creativos de los artistas y Sí, que eso no. esto está involucrado en no hacer nada. Tener esa disposición, esa como Claro. apertura. De hecho, no lo habíamos hablado tanto, pero Mm, si uno lo empieza así como a sumar, porque yo lo que me acordé, que lo que decía la Úrsula de cuando chica ya escribía, es lo mismo que decía Clay Barker, ¿no? Que estábamos hablando del Hellraiser el otro día, y sí, yo vi como una entrevista y él decía, ¿y usted por qué escribe estas cosas? Porque es lo que he visto siempre. Yo de chico que ya veía estos monstruos, que ya me hablaban estos monstruos, que ya podía verlos, podía describirlos. Entonces, claro. esto viene de los comienzos, ¿sabes? Así como, y ahí incluso en La Rueda Celeste,
hay como un ejemplo, ¿cachai? Que ese ejemplo es súper cuático, que cuando están, porque hay hay mucha dialéctica entre George y el doctor Haber. Sí, Y una porque sobre si se puede, está correcto o no es correcto manipular los sueños, cuáles son las implicancias. Y en una el doctor le dice, ¿qué pasaría si estuve por la selva y encontré una mujer que ha sido picada por una serpiente? Y tú en tu mochila tenías el antídoto. ¿No le aplicaría el antídoto a esa mujer que va a morir? Y el mm, George dice, no sé, po, porque a lo mejor yo, si la salvo, le hago un daño a ella porque obstaculizo su próxima reencarnación. O sea, por George, ejemplo. yo, si no, imagínate que yo la salvo y ella va a su aldea y mata a 5 hombres. Claro. ¿Cachai? Aumenta su karma. Entonces, el George, el mismo doctor le dice, tú eres un personaje muy atípico, porque eres normal, pero eres demasiado normal. ¿Ya? Está como en el mundo intermedio, entre ser una persona como nosotros y empezar así a abrirse místicamente. Y lo que tiene el libro que es muy bonito son los extraterrestres, porque tiene extraterrestres y son como unas tortugas, ¿cachai? Sí, Que son como los hijos del cielo. Entonces yo ahí le puse el Atuín, ¿te acordáis? Que un poco eso, porque él entra sin, sin meterse tanto en la trama, pero entra en contacto con los extraterrestres y ahí empieza como a hacerle sentido todo lo que no había comprendido antes, ¿cachai? A través de la otra mirada, así la mirada como desde lo... Ellos usan una palabra que es como para decir sueño, ¿te acordáis? sí, Era sí, no me hija, acuerdo cómo se llama la palabra, pero Hijaín, y Yajá, no sé, no me acuerdo. no Pero era tan medio, pero ya. no era nada, pero era una palabra, Sí. ¿cachai? Entonces, no, pero cuenta un poco más la historia pues, de la Bueno, novela, pues. Ya ahí sí, avanzamos. bueno, lo interesante es así, claro, ahí empiezas a ver el drama entre George y William, se llama el otro, ¿no? No, Eh, Charles, George Orr y el doctor William Haber. claro. Entonces, en el fondo es como dijo el Seba, es la dialéctica que hay entre los dos, se representan, son como arquetipos, ¿cierto? Bueno, arquetipos de la Le Guin. Uno es la voluntad, porque dice que ninguno de los dos es malo, no hay malo en la novela, no hay personajes malos. Y ella se encarga mucho de darte a entender eso, inclusive dentro de la misma novela. Dice este doctor que quiere que empieza a manipular los sueños, busca es por Busca una buena causa. busca el progreso. El progreso, lo Porque, que pasa es que porque había. en el transcurso se va beneficiando él también, pero sí, pues Sí, pero ponte, había sobrepoblación, había claro, contaminación, había cáncer, había guerra. Y él sistemáticamente, con la manipulación de los sueños, va arreglando todos esos problemas. claro, ¿Sí? entonces empieza a poquito a arreglar los problemas cuando se da cuenta, pero el protagonista, el George, no quiere eso porque está en primero, encuentra que es muy poco ético lo que está haciendo, porque nadie tiene el derecho a manipular la realidad de esa forma, por un lado, y por otro no quiere también que lo invadan porque están haciendo algo que él no quiere hacer. Y también, ¿quién quiere hacer algo que no quiere hacer? Nadie. El problema es que él se ve obligado a ir a esas sesiones porque está por mandato judicial. Como él es una persona correcta, él cumple con esas Él mandatos. cumple, sí. Sí, porque si es que no lo hace, porque hay una cosa que sigue permaneciendo en cada una de las realidades que cambia, que él está obligado legalmente a ir a cada una de No, no, las... y el doctor Haber cada vez más poderoso. Entonces, Es más poderoso, es más porque, difícil escaparse, seguro. claro, porque él en primera instancia, él va a una oficina de abogado, un bufete de abogado, a buscar ayuda contra Haber. Po. Y ahí es que Claro. conoce a la chica, Sí, pues, pues, a la gente del Lelach. claro, es interesante esa cuestión, porque va avanzando, va cambiando la realidad, va haciendo un montón de cosas y dice, ¿sabes qué? Ya, va, la abogada le dice, este güey está loco, es un güey débil de carácter, penca, así como apocado, ¿cachai? Ella tiene una impresión de él así al tiro y dice, no, Lo juzga. claro, lo juzga, y ella es una abogada súper entradora, así, ¿cachai? No, yo soy aquí, acá, bla, 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 ya, no importa, igual lo va a ayudar, dice, porque ya, igual es legal lo que él quiere, quizás le están invadiendo la privacidad. ¿Cachai? Mm. Entonces ella busca la forma de hablar de forma independiente, como para que lleguen a hacerle como una auditoría a una máquina que estaba ensayando para poder hacer que los sueños del George fueran El, más vividos, el, más vividos. el aumentador se llama. El aumentador, claro. Claro. Entonces en la medida que va cambiando la realidad, también el loco se está transformando en un genio científico que está inventando una máquina nueva. ¿Cachai? Y
ella dice ya que quiero hacer una auditoría y va a hacer auditoría. Y esa parte es muy importante, ya habían cambiado hartas cosas, ¿cierto? Pero aquí está el primer cambio brígido que se ve en la novela, que llega, lo pone ahí lo hipnotiza, toda esta mujer presente, como una observadora imparcial que quiere ver cómo funciona, entre comillas, y ella va por eso. Esa es la excusa que le venden al doctor. ¿Ya? ¿Ya? Y en el fondo habían ido porque se pusieron de acuerdo los. ¿Ya? Y el doctor dice, esta weá que molesto, la weá ya no importa, ya, pero usted apague su grabadora, ¿cachai? Le dice, no grabe nada de acá, bla, 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 porque esta weá es la privacidad del cliente. Hace un montón de detalles ahí. La cosa es que empieza a hipnotizarlo, le dice, ya, George, ¿te acordás que estamos hablando que a ti te molesta mucho la gente, no te gusta estar entre medio de la gente, te molesta todo el... Claro, porque es un mundo sin auto, así como que nadie tiene auto, entonces tienen que ir como en el tranvía, así como los tranvías que en San Francisco también hay en Portland, pero van llenos de gente. Y de hecho, antes de eso, cuando ella va a ver a la abogada tiene una oficina y la oficina era un antiguo estacionamiento, un edificio de estacionamiento, porque como que los autos están proscritos por falta de petróleo, entonces los viejos estacionamientos ahora son oficinas. Y decía que en la oficina, en el piso, habían todavía manchas de aceite. ¿Cachai? Era un mundo bien decadente, así bien, bien triste. Sí, El George tenía una pieza que era como de 3x2, y esa era claro. su casa. Entonces, tan chuchado con todas esas precariedades. Claro, aparte que Entonces, también no le gusta estar muy cercano a la gente porque quita orgullo. claro. Entonces, Entonces, ya dale. el otro dice, ya, entonces empieza a soñar que hay un espacio abierto, que no hay gente, y como que le empieza a sugerir de cierta forma u otra, porque él sabe cómo lo va a interpretar el inconsciente o el subconsciente, como queréis decirle, que haya menos gente. Entonces termina el sueño, y cuando se despierta, él dice, ¿por qué hiciste esto? Le dice. Y entretenía esa parte porque la tensión dramática que logra ahí tú sabías lo que va, pero aún así como lo va explicando, es entretenido porque en un momento se dan cuenta y todos miran a la ventana y están mirando la ventana de una ciudad que hace un segundo era atiborrada de edificios, de huevadas, ¿cachai? De todo, No, y rascacielos, los rascacielos. contaminada, toda la hueá, ¿cachai? Y de repente ven por la ventana, que ya era un ventanal gigante que tenía ya una vista maravillosa que tenía el doctor a esta altura con un instituto para él solo de estudio. ¿Ya? Ven los prados de Portland, de Oregon. Ya. ¿Sí? Ven como que los rascacielos se deshacen, como Sí, no, que ya no existen, no caen como, existen. Y le dice, ¿viste lo que me acaba? Como que le dice algo así, como que, ¿viste lo que me acabé de hacer? O sea, como que lo que acabo de hacer. claro, y era como, de hecho, la Acaban de población, desaparecer 6.000 millones de personas. Le dice. es que es súper cuático eso porque la Úrsula acá como que calcula de verdad la población de la Tierra, que son El como 99, 7.000, el 2000, sí, eran claro, 7.000. 7.000 millones y borra 6.000, y quedan 1.000 millones al tiro, queda espacio para todo, al tiro se relaja la cosa. Se relajó la cosa, pero a la vez, claro, él no cacha, pero el choque fue el cambio tan grande que hizo, porque es el primer gran cambio que hace. O sea, Ya, se pitió a 6.000 millones de personas de una sola, hace una pestañada y habían 6.000 millones menos. ya. Entonces, él queda con la duda si que la mujer había Lo había logrado, notado. lo había notado, porque él decía, imposible que no te des cuenta, pero a la vez nuestra mente igual se puede adaptar, se va a autoengañar, esas memorias contradictorias va a ganar la más real, la que es más vigente, que es la nueva. ¿Cachai? Mm. Pero la loca sí, pues al final sí era demasiado chocante saber tener esa memoria como sueños, claro, porque era como un sueño que antes había 7.000 millones y después hubo una plaga mundial que mató a 6.000 millones, ¿cachai? Es como una pandemia que hubo, que era acuática, Sí, es como que una mató. pandemia, más encima mete el tema de la pandemia, es cuática esa Sí, parte, porque sí. ¿cuánto se llama? No, o sea, como que este es un libro de los años 70 y todos los temas que nos llegaron ya aparecen. Aparece la Sí. pandemia, aparece la sobrepoblación, la contaminación, y El aparece la cambio guerra, climático, y como que nosotros estamos viendo el principio de la guerra, porque también aparece la nosotros, guerra, efectivamente. y le da una guerra masiva, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros la guerra que hay ahora es como un hilo que no queremos desarrollar, pero a lo mejor la guerra se alarga, se alarga, se alarga, no hay cómo pararlo. Entonces, y todos esos temas ya están en este libro. ¿Sí? Entonces, Sí. esa como claridad de la Úrsula es como lo que se agradece. Veamos otra vez las citas, po, para ir avanzando con las citas también. Po. Esta es como, veamos dos al tiro porque esta es cortita. Dice, Es bonita esa.
el portal de Dios es la no existencia, es como la segunda. Y después viene esta con Atuin, esta de los hijos del cielo, que son los extraterrestres que aparecen después. Y seguimos con Choncepo, ¿cachai? Sí. Lee esto tú, po, ¿no? Que lees más. Ya. Llamamos a aquellos a quienes ayuda el cielo, hijos del cielo. Esto no lo aprenden aprendiendo, no lo trabajan trabajando, no lo razonan empleando la razón. Supone un gran logro que la comprensión se detenga ante lo que no puede comprenderse. Aquellos que no puedan hacerlo serán destruidos en la rueda del cielo. Es buena, Es buena esa. es buena, es buena, es buena, es buena. Entonces, olvida, no, claro. No. Llamamos a Porque, quienes ayudan al cielo y los hijos del cielo, sí. claro, porque estamos hablando como del mundo negativo, del mundo Claro, que no se percibe. Entonces, ¿cómo pasáis ese mundo negativo? No es cómo pasar porque tú mismo tenés que detenerte. ¿Cachai? Es una especie como de freno interior. Dice, tenéis que hacer que la comprensión se detenga ante lo que no puede que no puede comprenderse. comprender. Sí, ¿Cachai? es que es interesante porque al final, efectivamente, al final del libro da lo mismo. Yo siempre hago saltos temporales, así que normal en mí. Ya. El, el, el William sucumbe ante, es destruido por la rueda del cielo porque él no se detiene ante lo que no se puede comprender, siendo que una y otra vez el protagonista le dice, loco, para, chántate, calma, Chanta la tranquilo, moto, y no hay chanta la caso. moto. Le dice. Y Es es que interesante está porque, muy embalado. sí, po, el, en el fondo, y aquí también dentro de una de las entrevistas de esta misma novela le preguntan por qué significaba cada uno de los personajes. Claro, uno era la voluntad, esa es la voluntad de dominar, y una voluntad de hacer el bien probablemente, pero La voluntad de poder, como claro, le una dice voluntad de Nietzsche, poder, el Haber. claro. Pero por otro lado, el otro no es la voluntad de poder, la otra es como y lo que estamos hablando también la semana pasada, es como la voluntad del universo. ¿Cachai? La voluntad del universo es que las cosas pasen, ¿cachai? Que se acomoden. ¿Cómo se dice la impermanencia? Claro, es como las cosas tienen que pasar porque la voluntad del universo es que las cosas se vayan acomodando como mejor puedan. Sí, pues eso que ¿Cachai? decía que nada dura. A ver, parece que la tengo así igual después. Espérate. A ver, esta de. Ahí está, la de H.G. Wells, po, la de esa. Nada perdura, nada es preciso y seguro, excepto la mente de un pedante. La perfección es la simple negación de esa inexactitud marginal e ineludible que es la misteriosa e íntima cualidad del ser. Esta es Claro, la impermanencia, así como todo pasa. Entonces, en ese claro, ejemplo de la chica que está muriendo picada por la serpiente, tenéis que aceptar que ella va a pasar. ¿Cachai? No hay que claro. salvarla, porque son intervenciones, y esas intervenciones al final crean más daño. ¿Cachai? Es Claro, como que es como que ve como a la vez paradójico lo que él le dice, pero también es falaz el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que él le da no es el mejor. A mí como que lo desenmascara al es que doctor. lo que pasa es que está manipulando porque quería seguir usando los sueños de Orb, ¿cachai? Quería Claro. seguir con el negocio. Pero yo igual defiendo un poco al doctor porque el doctor de verdad sentía que había un progreso. ¿Cachai? Pero Entonces, si el doctor era bueno, si eso es lo importante, si el loco nunca es malo. Lo que pasa es que, o sea, él, lo que pasa es que está haciéndolo mal. ¿Cachai? Lo hace mal, lo ejecuta mal, pero él no era malo. Su buena intención la ejecuta como la wea. ¿Cachai? Lo malo en él quizá era la voluntad de comprender algo que no necesitaba ser comprendido, que es la maldición que le lanza la misma escritora, vaya a ser destruido en la rueda del cielo. Sí, obvio, pues sí, la razón no puede comprender lo incomprensible, te volvís loco, sucumbí a la locura, a lo inconocible, no podís, o sea, la misma definición, no podís. Es como el horror, no sé si en la misma novelas de horror, yo entiendo el horror, si tú ves el horror siempre es algo inexplicable, es algo que la mente no aguanta, ¿sí? claro, es como que La mente racional, hacían diferencia entre las historias de terror y las historias de horror. Por claro, ejemplo, una historia de terror, esas como las de Jason, de Martes 13, que anda matándolos a todos con la motosierra. exacto, Eso es terror. Pero el exacto, horror es como algo que no podéis definir. no Es podéis algo definir, como algo que viene es desde que algo que dimensiones. que tu mente no debería ser capaz de computar ni nada, no lo procesáis, no podéis. Y eso te destruye la mente, es como la misma locura, el caos, como querés decir. Claro. ¿Sí? Y bueno, no, ahí nos pegaríamos el super salto. Pero esa parte final, cuando la realidad se deshace y hay puro ¿Sí? caos y nada,
Y el weón tiene como que avanzar entre el caos y la nada para tratar de salvar al doctor. Es muy buena esa parte. Es muy buena esa parte, ¿cachai? O sea, lo que yo tengo contra el libro, o sea, que hay que decir algo, es que quizás entran muchos detalles técnicos acerca de cómo George manipula la realidad a través de los sueños. Y lo Sí, explican y lo debaten, y después la máquina, el aumentador explican con lujo detalles cómo funciona, empiezan a hablar de los niveles de sueño, que el estado D es cuando él cambia. Hay toda una parte que yo te puedo decir, te preguntar si esa es ciencia ficción dura, cuál es el sentido no, lo que pasa es que yo de ya todas esas entendí el explicaciones. sentido, entendí el sentido, pero yo, o sea, creo haberlo entendido por las mismas entrevistas que vi a la Úrsula acá. Lo que pasaba es que ella, cuando está escribiendo, al principio empieza a escribir, tenía que escribir como hombre, ¿ya? Claro, que Y ella eran puros hombres los que escribían ciencia escribe ficción. mucho tiempo como hombre. O sea, ella como que escribe mucho tiempo y al final no se repite. Lo que pasa es que después ella explica, descubre el movimiento feminista. ¿Cachai? Y a través del movimiento feminista ella también se libera y libera su escritura y empieza a escribir como mujer también, con protagonista mujer, etc. Pero en esa época, el 70, 71, cuando escribe esta novela, está escribiendo como hombre. Entonces yo creo que por ahí ella tiene que ir de esa parte muy racional y que cumple con ciertas normas también y reglas del género al que ella publicaba, en el que ella publicaba. Ya, eso sí, eso ya lo ¿Cachai? justifica. Pero como que lo sobreactúa un poco porque se pasa Sí, de rosca. sí, pues sí, sí. Y lo que habíamos conversado era como antes de que, por ejemplo, el Ballard en sus novelas, como en 3 líneas, explicaba hay un desastre climático porque los océanos se plastificaron y no llovió más. Y Sí, listo. bueno, yo creo que en parte a ella igual le gusta dar la lata con esa cuestión, porque si no, nadie que no le guste hacerlo se preocupa de poner tantas Quizás, páginas de explicación. claro, quizás es un poco un juego de que quiero que los que leen ciencia ficción dura también me lean a mí. De hecho, para ella el Un- mejor público para ella era el de la ciencia ficción, ¿no? es como un fanservice que ella hace, Sí, sí, explicando. de hecho, sí. ¿Sabes por qué? Porque también dice eso, porque después los huevones dicen, después dije, yo estoy agradecida a la ciencia ficción porque me publicaron porque es uno de los géneros más libres que existen. Lo primero que es, los géneros más libres. Tú puedes escribir un montón de cosas y las otras cosas decía son los lectores, decía, son la raja. Porque en esa época, y quizás todavía, los lectores de ciencia ficción son muy apegados a la ciencia ficción, les gusta, son apasionados. Y decía que le escribían feedback súper rápido, le escribían cartas. Y habían hueones, sobre todo decía, que se preocupaban de decir, no, te equivocaste acá, hiciste esto allá, ¿cachai? Y entonces le ponían colores, eran muy apasionados los hueones. La Ah, corregían. Y ella igual estaba agradecida de eso, que la corrigieran, sí, ¿cachai? pues Entonces, eso decía alguien que si preguntaba en Twitter algo, nadie le respondía. Pero si lo preguntaba y después se metía otra cuenta, ponía otra cuenta y respondía mal, ahí habían 50 respuestas después. Dice, no, te equivocaste, dijiste esto, dijiste todo otro. Que es como parte de la naturaleza humana, que no le interesa tanto dar una respuesta, pero sí le interesa corregir a alguien que sí la dio. claro. ¿Cachai? Entonces, dice que la tribuna de la ciencia ficción era La, gale- muy, la galería. la galucha era muy fiel a los escritores, y ella estaba muy agradecida por las críticas que le hacían, porque ella la mejor crítica que tenía era de los lectores que le mandaban cartas, ¿cachai? Diciéndole, corrigiéndole o diciéndole aquí estáis bien o aquí estáis mal, ¿cachai? Y yo creo que eso también, como tú decías, como usted dice, también puede que sea un tributo a esos mismos lectores, darle un poco más de especificación. En esa época quizás los locos necesitaban más que le Quiero, re- explicaran bien qué quiero, parte de la real- psicología, claro. quiero realidades. Ya, Claro, ya. ¿Y qué más tenemos? A ver, a ver esta de Lafcadio Arn, hablete esa, que más. Que es interesante este personaje, que no sé si es japonés no, o no, es, o él inglés. es irlandés, o inglés, no me acuerdo. Ya, ponte un británico que estuvo en Japón, que habló mucho de Japón, y es muy buena esta cita, mira, léela. ¿La veis bien? Sí, Ya. dice, podríamos tener pendiente aprender que nuestra labor no es más que el principio, y que es posible que nunca podamos contar con ayuda alguna, excepto la inefable e impensable que proporciona el tiempo. Tal vez debamos aprender que el infinito remolino de la muerte y el nacimiento, del que no podemos huir, es de nuestra propia creación, de nuestro propio buscar, que las fuerzas que integran los mundos son los errores del pasado, que el eterno pesar no es más que el hambre eterna del deseo insaciable, y que los soles que se extinguen tan solo prenden de nuevo gracias a las pasiones inextinguibles de las vidas desaparecidas. Lafcadio Hearn. ¿Viste?
Claro, Es como, entonces, o sea, en el fondo, yo creo que hay como que hacer esta división entre lo que es Occidente y lo que es Oriente, sí, ¿ya? Porque nos estamos aproximando a las visiones orientales del mundo y que no, o sea, y que para nosotros no, desde un punto de vista, ¿cómo se dice?, idiosincrático, no tiene ningún sentido. Porque nosotros decimos, ya, esto empieza con el nacimiento, se acaba con la muerte y ya fuimos. Esto es lo que hay. Así, somos los que somos, un poco así como los precisos. Y en Oriente tienen esa visión de largo plazo que una rueda, así como que sí, po. tener una vía, morir, después volver a reencarnar, otra vía, y te va y te va y te va yendo. ¿Cachai? Y en ese juego de que las vidas son infinitas, eh, surge como un poco el absurdo, el absurdo de una rueda, que no tiene fin, y que nosotros mismos le estamos dando. Entonces, no sé, o sea, primero está esta división, porque nosotros como occidentales lo podemos saber, pero no necesariamente lo vamos a creer. ¿Cachai? Y ahí quizá hay como una brecha que no sé si podemos traspasar. Pero más allá de creerlo, tampoco no es necesario creerlo, porque si tú sois más paradójico, entre creer y no creer no hay mucha diferencia, podría no ser nihilista tampoco, pero podéis convivir con eso, podéis saber que existe esa noción y también abrazar o acariciar la idea, no necesariamente creerla como una fe, como un dogma, acariciar la idea de que es posible que exista eso. ¿Cachai? Que haya, en el fondo, si tú podéis, en muchas cuestiones paradójicas, la contradicción es parte del ser humano, por lo tanto no es tan descabellado abrazar una lógica o una filosofía que tenga la paradoja como centro de ella, ¿cachai? Como idea fundamental. Es que eso es importante, nosotros como occidentales no sabemos lidiar con las contradicciones. Los orientales pueden hacerlo, ¿cachai? Pero nosotros no, nosotros las guas son como blancas o negras. Tenemos Aún que, así, claro, porque claro, porque estamos bajo, ya estoy volviendo a Andrés Mara, que siempre yo soy como buen alumno, me acuerdo de las lecciones anteriores. Claro, en la parte del cerebro nuestra que funciona como sistema productivo, claro, es lineal. Pero la otra parte, con la que tendremos que, porque los orientales no es que tengan otro cerebro o que sean de otra especie. no, po, es que eso es lo Entonces, interesante. Ellos, teniendo la misma fisiología que nosotros, como el mismo hardware, se puede decir, el software es totalmente distinto. claro, por ¿Cachai? lo menos de cierta parte, yo no sé si gran parte ahora de los, insisto, con toda la hueá de la producción, yo no sé si gran parte de los No, orientales a tendrán lo eso. mejor, mejor esto es algo que se perdió, pues sí, el Mm, confucianismo, el taoísmo, ya mm. no está. O sea, lo que hay en China ahora, el maoísmo, el postmarxismo, o Por sea, eso ellos yo están en otra ellos. Y vuelvo el Ascadio es como esto del principio del siglo XX. claro, finales del siglo XVIII, XIX. Entonces, para mí es llamar la atención sobre eso. Miren, no sé si es que quieren abrazar o no, y no sé recomendar la filosofía oriental, porque está dicho un montón de huevadas, que dice un montón de hueones, que quizás no estamos muy de acuerdo con eso, sí, pero lo que sí podríamos estar de acuerdo desde nuestro punto de vista racional, para acercarse un poco, es que nosotros tenemos dos partes del cerebro, una que funciona como producción y una que funciona como vagancia. Ocupen más la parte de la vagancia, aprendan a usarla más y van a aprender a vivir más con las contradicciones y las paradojas, porque esa parte es no lineal en el cerebro. Entonces tú tiráis un arroz y no te va a salir una mata de arroz. Esa te sale en el cerebro productivo. Si tú tiráis un arroz en la otra parte del cerebro, te va a salir una nube o cualquier hueva. ¿Cachai, no? Entonces, esa es la parte con la que deberíamos vivir, que también la tenemos. Para mí, por ahí va como la solución quizás más cercana. Y después le hace todos los buenos, eso sí, también, porque son re interesantes, Claro, los orientales. y lo otro que, volviendo al libro, esa parte que hay que contar, que es como muy buena, es que ya solucionar el problema de la sobrepoblación y después quieren solucionar el problema de la guerra, ¿ya? Sí, sí. Entonces, como es una guerra como que Oh, qué terrible, están los güey. Sí. chinos contra los hindúes, contra los rusos, contra los gringos, están todos metidos. El, ¿Cuánto se llama? Se le ocurren, pero bueno, esto siempre se soluciona si hay un enemigo común. Todos los pueblos de la Tierra se van a unificar y después eso tiene como como están siempre buscando la unificación, de que no haya más rencilla, más diferencia, hay como una versión, una Tienen dos forma más, salidas muy chistosas, hay una sí, salida sí. muy absurda en que se acaban las razas, porque había muchas Él peleas. le dice, sueña con la paz. Y él tiene, para ese mismo, tiene un solo sueño, y son dos soluciones. ¿Cachai?
que la primera era que llegan los extraterrestres a la Luna, Ya. y ahí entonces el pueblo se unifica y ay, están en guerra contra la Luna, pero los locos de la Luna están ahí piola, no han hecho ni una hueá. Solamente creo que cuando aterrizaron murieron como 40 locos que están ahí porque murieron, ¿no? Y eso la humanidad lo tomó como una Como un ataque. declaración de guerra, claro. Claro. Qué interesante eso, Había una base porque rusa. porque después hay una novela que habla de eso, que es muy buena, que la vamos a hablar en el futuro próximo, pronto, que es el juego de Ender. Habla de eso, de los malentendidos que generan guerra. Bueno, Ya. y, y la otra solución para que no haya tantos problemas es que no te das cuenta, como que de repente la Úrsula acá sigue la narración y de repente no me acuerdo, pero me imagino, sí, en mi memoria está como que luego se mira al espejo nomás y dice, ah, y todos éramos grises. Y Éramos son grises. todos grises. Ya no Son había todos grises. blanco, amarillo, No había rojo, nadie. negro, era todo gris, y entonces, y todos los conflictos raciales habían desaparecido. Todos los conflictos, claro. Pero al mismo tiempo, a él, la polola que él tenía, la gente Lelach, era negra, po. O Sí, era mestiza, era hija de un negro con una un pueblo blanca. francés. Acá hablamos. Entonces ella desaparece del mundo, porque en ese mundo de grises ella no tenía cómo llegar a existir. Y él después la recupera a través de otros sueños, pero Sí, no, pero la pierde en primera instancia y cuando lo sea, interesante es que pierde la versión original de ella y después claro, la recupera, pero la recupera como más modelada a lo que él quería, a un tipo, porque tú la primera versión era súper dominante, súper así agresiva la mina, y después la versión que la recupera él cuando la sueña no es como más buena onda. ¿Cachai? mm, No es sumisa, pero es buena onda la mina, ¿cachai? ¿viste? Eh, entretenido. Sí, no, pero la parte que yo quería como comentar más, ese tema de ya como está la guerra y dicen, ya, bueno, hagamos este enemigo común que está en la luna, y después él ya como que no quiere más que lleguen, no quiere que el doctor lo siga hueveando, y se va a una cabaña que él tenía, que se había Eso es un ganado. poquito antes, sí, es un poquito antes. Y como que algo así como que sueñan de que, no me acuerdo cuál era el sueño, cuál era la idea del sueño, pero hace que lleguen los extraterrestres, que empiece el ataque extraterrestre. ¿Cachai? Y es como una así, es como una parte apocalíptica, porque dice que al final no es que estén atacando los extraterrestres, sino que hay misiles que van en contra de las naves, y esos misiles van cayendo en la Tierra y va destruyendo todo. Claro, porque los extraterrestres se habían acercado para poder comunicarse por fin con la Tierra, para decirnos que eran pacíficos. Y Claro, los hueones, lo primero que hicieron es atacarlos cuando vieron que, no, que se acercaban. ¿Sí? claro. Entonces, claro, esa parte es buena. ¿Sabes por qué es buena esa parte también? Porque la loca lo calma, porque él había estado no sé cuántos días sin dormir, y de repente lo convence que se duerma, ¿cierto? Sí, pues, en la Y, y, cabaña. y ella, a pesar de ahí, cuando todavía no la había cambiado, cuando es la versión original de ella, y ahí se enamora de él. ¿Cachai? Porque Sí, sí. dice, lo conoce. Dice, este weón no es el weón débil que yo está viendo, este weón es el weón más fuerte que conozco. Se da cuenta esa weón, dice, porque este weón pasa lo que sea, pasa todo, pero él no cambia. Él es como soberano a sí mismo, es como él permanece incólume frente a todos los cambios, a todas las weas. ¿Cachai? Frente a todas las cosas, y la mina se da cuenta de la entereza del weón. Y dice, este weón es el más fuerte que conozco, porque dentro de su misma pasividad es como taoísta, dentro de esa aparente debilidad había la fortaleza más grande. ¿Cachai? Esa es la paradoja, la contradicción. Interesante eso también. Ella se da cuenta de eso y ahí se enamora del weón. Entonces ahí se queda con el loco y hay una parte que me gusta ahí, porque me hizo acordar a Borges, porque estaba, cuando ella lo ve dormir, y está el soñador, me acordé del cuento, el soñador. ¿Ya? Entonces, está durmiendo y ella lo ve dormir pensé, y este weón en este rato no está soñando. ¿Cachai, no? Porque todo lo que él sueña se hace realidad, ¿no? En el fondo me está soñando, a mí está soñando no todo, está viendo cómo va a cambiar. Y me acordé de ese cuento de Borges. Es Bueno, ¿cómo se llama ese? el hacedor, no, ¿cómo se llama? El No, hacedor, no, ¿no? no, ese del que sueña, ya sin, Hay un eh, loco que está soñando todo el rato con un jardín. claro, sí, no, está haciendo con un hombre, ¿cachai? Que es como Sí, con el discípulo, ¿cachai? Y nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, son como unos sacerdotes, y es sí, no como sé, una casta de sacerdotes que sueñan hombres y los hombres se hacen reales, y claro, eso es pero ahí está, para tener un ahí, discípulo. claro, está toda la imagen ahí del hombre, de la persona durmiendo, y esa persona es la que está imaginando el mundo. Ese es un tema borgiano también, No. que también es filosófico. Sí, loco, Pero sabía, no, y qué más, y claro, porque de ahí como que ellos después como empieza el ataque, dice, tenemos que volver
a la oficina del doctor Haber para que deshaga esto, pues, para que, ¿cuánto se llama? De alguna manera se arregle, porque es como un ataque nuclear sobre la Tierra, que son de los mismos misiles, y llegan como, como semi-destruidos, se había dado vuelta el auto como 2 veces, porque caían los misiles alrededor de ellos. Sí, bueno, esa parte sí. Es como, Sí, sí. como, así, como la parte de acción, pero al mismo Y tiempo le sabe poner acción, le sabe poner pero acción. la pone como muy resumida, ¿cachai? Así como que no quiere entrar así en ese tuntún tan intenso, porque la Úrsula igual está jugando todo el rato con su idea. Sí, Que es, o sea, aparte del fanservice que ya explicamos, ella claro. está muy interesada siempre en las relaciones dialécticas entre ellos tres. ¿Cachai? Sí, sí. ¿Cuánto se llama? La Heather llega para la cagada, ¿cachai? El Haber apenas puede, el Haber está vivo, y el Lord está más o menos, po, y tiene que hacerlo dormir ¿cuánto se llama? Para terminar con la guerra. Y hay una escena Sí. muy buena ahí, que justo llega como estos extraterrestres llegan por la ventana y sacan Sí, como po. unos tentáculos, así como que lo van a tocar. Lo están viendo así. Se Sí, empiezan. no, es muy buena esa parte, o sea, no, Sí tiene harta acción y se ve, y tú la podés ver. Tú puedes ver sí, a los locos que entran con la nave y salen como unos tentáculos y empiezan a ver, así como claro, a hacer como un escáner de toda la hueá donde está. claro, Y ahí como que le dan una clave a este loco que está soñando, este loco que posee el no sé cuánto, que era como un talento. claro. ¿Cachai? Y Y ahí como que dan las pistas, porque lo escuchas, porque justo se había despertado, parece el otro, no me acuerdo cómo es la weá, pero lo escucha. Y mm. después, o él después sale a la calle, no me acuerdo, sí, esa parte. Lo que pasa es que como arreglan el pasado, logran que los extraterrestres se integren en la sociedad. Y Ah, que ¿verdad? logran hacer que los extraterrestres desde la luna informen que van a bajar y que vienen en forma ¿Verdad? pacífica. Entonces ya no los También. atacan y ellos quedan integrados a la sociedad y se convierten como en comerciantes. Tienen como tiendas de antigüedades, de Sí. chucherías. Eso es como súper bonito. Y el George en una va a comprar una, no me acuerdo De qué va hecho, a comprar. el periodista, el entrevistador le pregunta, ¿qué onda ese con los extraterrestres? Le pregunta a la Úrsula acá, porque bueno, llegan los extraterrestres con toda la tecnología, con toda la weá, Claro, llegan de no sé dónde, recorrieron todo el universo. Y los buenos se ponen a vender antigüedades, cassette, eh, hot dogs, porque sí, esa weá, ya no sé, o sea, porque sí, porque no, es que era como para, y como al final se entendía que ellos lo hacían como una suerte de gentileza para integrarse a la sociedad. es que lo que sí dice, no sé por qué sea, porque son gente que vive en el Tao, pues, Claro, la situación, los pues. hijos del cielo. Entonces, Sí, pues. y es muy interesante porque en el fondo la respuesta o el devenir de la historia es gracias a ellos. Porque ¿sabes? El entrevistador la malinterpreta, pues le dice, son globalizados, son tan globalizados, le dice. Sí, pero no es eso, más bien tómalo como que son parte del Tao, o sea, a donde fueres haz lo que vieres. Entonces dice, aquí hagamos esta weá, se adaptan así. hay que trabajar, hay que hacer Claro, capitalismo. hay que vender complot, hay que vender Claro, y completo, ya. como que le venden algo al Yoshi, ¿cuánto cuesta 5 centavos? Y como que tiene una caja registradora y guarda los 5 centavos de no sé qué igual que le venden. Sí, Es sí, como, y de hecho, ya que nombraste a Borges, eso igual sale en Borges. En Borges así como que empiezan a hablar de los hombres más iluminados de la Tierra. Y ya, el número 2 era un santo, ¿cachai? Y el número 1, el hombre más iluminado, así, antes como de Dios, era un librero, ¿cachai? Un librero que era muy feliz, ¿cachai? Entonces no, de repente tiene como ese juego de que el comerciante está súper bien afiatado en el mundo y también sabe estar afiatado en el Tao, ¿cachai? claro. Es como un juego doble, así como un agente secreto, ¿cachai? Entonces, Sí, no, estas tortugas que andan dando vueltas, me interesaron mucho. Sí, de partida porque la primera vez que tú te encontrás con ellas es como una imagen terrorífica, así un sí, poco como los marcianos de Guerra a los Mundos de Wells, y después no, pues son como los santones, lo que son los hijos del cielo. Entonces yo por eso. Y también ahí me rememoré un poco la imagen de Antuin, po, que es la que vimos en el libro de Terry ah, Pratchett. sí, po. ¿Te acordás que ahí ya había Mundo salido disco. el mundo disco? Sí, A ver qué nos queda, que ya estamos como en la. Ah, ya está, de Wells ya la vimos, nada perdura, y después esta de Heart ya lo vimos. El cielo eterno son benévolos. esa es Encuentro. buena. Es buena, ¿cachai? Porque en el fondo acá al final, ya en los últimos capítulos son 11 capítulos, o 13, no me acuerdo, 13 son 11. Ya las citas son cada vez más cortitas, ¿cachai? Así como van al callo nomás.
La tierra no son benévolos, y está, quien sueña con festines despierta con lamento. ¿Sí? Y él... Ese, esa es y es esa está dedicada a William Hague. viajar. No, y lo que hay que decir que cuando ya, bueno, se soluciona la sobrepoblación, se soluciona la guerra, se soluciona la enfermedad, llegamos como un mundo woke, ¿cachai? Donde son todos iguales, son todos libres, pero hay como una escena medio perturbadora en que hacen una detención ciudadana Qué buena, sí, en un sí, parque. Y como que un sí, buen bueno. dice, no, voy a hacer una detención ciudadana porque es que en este tipo y tiene un cáncer el estómago, y lo único que va a hacer ahora es sufrir porque no es un cáncer curable, ¿no? Y él no quiere como Aparte que también, aparte que autodenunciarse. puede tener, claro, porque quiere vivir y aparte que puede reproducirse y esos genes hasta los podría, Claro, porque tiene no, una son pareja. medio, claro, son medio fascistas los buenos, no, si es Claro, buena, bueno. y andan con pistolas de Sí, eutanasia, sí. ¿cachai? Entonces como Ayúdenme, que ayúdenme. hacen detención ciudadana y lo ejecutan ahí mismo, porque Es una tenía que ejecución ciudadana. ejecución ciudadana, ¿cachai? Lo Entonces matan como ahí que mismo. el Lord como que dice, puta, este weón creó como una utopía, porque en el fondo todo el rato va así, el doctor Javier está convirtiendo en una utopía donde ya no, o sea, hay prosperidad, porque más encima engordan, eran todos flaquitos al principio de la novela, y Sí, después como hay más porque comida, tenían hambre. todos se acostaban con hambre, Claro. ¿cachai? Y después ya están todos gorditos, están rechonchos, tienen marihuana, andan fumando marihuana, pero al mismo tiempo ocurren estas cosas que en el empeño por la sociedad perfecta se va cayendo de nuevo en el fanatismo, ¿cachai? Sí. Y en la intolerancia. A ver qué más hay. Y. Ay, mira, esa es como una de las últimas. O no sé si. A ver, la última. Sí, esa es la última, mira. Léete esa. Dice, Luz de las estrellas preguntó al no ser, ¿existes, maestro, o no existes? Sin embargo, no obtuvo respuesta a esta pregunta. Porque en el fondo, con eso no es lo que uno se queda, así como con la puerta cerrada. Así como Mm. el juego de llegar como al templo y el templo tiene la puerta cerrada y no hay cómo saber si se abre para adentro, se abre para afuera o si hay alguien adentro. O si hay alguien. Si hay alguien adentro, ¿existe o no existe? O si esa no existencia es una divinidad, o sea, ¿cuánto se llama? Nos trae a colación toda esta sabiduría olvidada del libro y al mismo tiempo nos enfrenta con los temores de todo que tenemos hacia el futuro, ¿sí? Sí, Con todas nuestras tragedias. Y claro, y yo lo que, ¿cuánto se llama? Reclamaba un poco, era todo ese fanservice, pero ahí tú me lo explicaste, que era porque la mayor parte de los lectores de ciencia ficción de esa época les encantaba sí, po. ese tipo de espacio, pero Es que, más, porque si no, lo que pasa es que me tinca que hasta la misma Úrsula tenía miedo de que si no explicaba alguna huevada le iban a llegar un montón de cartas diciéndole, "Ay, ¿por qué hiciste esta ah, huevada?" O sea, y de hecho a lo mejor iba a pasar directamente como una novela mística, también. ¿cachai? Como un Claro. juego de... Entonces, claro, ella, y de una novela corta, quizá rellena un poco, porque yo creo que vamos yo ya había pasado la mitad del libro y todavía están explicando por qué los sueños se hacían realidad. Decía, ¿por, Mm. por qué insiste tanto en esto? Pero después, como con todas estas perlitas, con todas estas citas, con la aparición de los extraterrestres tortugas, ahí ya como que no me reconcilié completamente con el libro y sobre todo con la revisión que le hicimos, po. A ver, déjame ver. No, ya estamos bien. Sí, yo no, ya Sí, podemos, ya. No sé qué más la- queréis decir. lo que al final también es interesante porque en el fondo, como va pasando las cosas, va mejorándose en el fondo, ¿cuál es el mensaje de ella? O sea, quizás como humanidad nosotros siempre queremos progresar, queremos mejorar las cosas, pero ¿por qué a veces es mejor no dejar que las cosas, no forzar las No situaciones de ciertas forzar, cosas? po. ¿Cachai? Y eso es lo que le pide todo el rato el protagonista al doctor, le dice, qué loco, déjate, o sea, córtala, ya, está, ya cambiamos cosas, está bien, pero si la sigues cambiando va a quedar la cagada. ¿Cachai? No cambies tanto, cambia algo, pero no todo. Y como sin ninguna planificación, sin pensar en consecuencias ni nada. Vamos, el otro le echa para adelante, ¿no? ¿Cachai? Pensando que estaba bien en su camino, sin tomar en cuenta otras consecuencias que no podía ver, que él se las dice, el protagonista se las dice todo el rato. Y finalmente, en ese afán de mejorar y cambiar las cosas, el doctor, se siente capaz de él mismo cambiar la realidad. Claro, él Y quería reemplazar ahora, que él mismo claro, quería ser el que sueña. el que sueña, y al final logra que la máquina haga eso, pero
obvio, como él no soñaba lo correcto y él creía poder dominar algo que no se puede dominar, que son los sueños, eh, queda la cagada, pues, empieza a tener una pesadilla, ¿te acordás? Claro Y que ahí cuando es como cuando sale el mundo apocalíptico, porque él está como en ya, una cita con la Latch, como que la vuelve a soñar para volver a encontrarla. sí, pues, Y se reencuentran y salen juntos, y como que sienten que algo empieza a colapsar, como que el tejido de la ya, realidad se empieza a desgarrar. Y ahí como que le dice, quédate acá, yo voy a ir a ver, tengo que ir a la oficina del doctor. Porque más encima habían llegado al acuerdo con el doctor de que no siguiera soñando. mm. Y lo había como un poco convencido a medias, pero el doctor no, pues no se aguanta No, y el loco sí. No, y él dice, igual sabe que la va a perder cuando lo hace, pero dice, esa weá o... Y acuérdate de una cosa, cuando él dice, y él aprende, es interesante eso, porque dentro de todas las cosas, el protagonista igual era humano, y él se recuerda cuál fue su primer sueño, porque se le había olvidado un poco también, y era que él sueña, porque el mundo se había acabado, realmente el mundo se había acabado, y él despierta uno de sus poderes cuando él sueña que el mundo no se acabe, porque él está a punto de morirse, habían explotado todo, porque dice, nosotros, la humanidad, nos destruimos, hace 4 años, nosotros nos destruimos, y porque al final el primer sueño no era el de la tía, era ese, y se había inventado toda otra historia, ¿cachai? Porque el primer sueño era que la humanidad se había autodestruido con bomba atómica, con guerra, había quedado una cagada. Y él estaba a punto de morir ya con los pulmones quemándose y se empieza a morir y sueña que no había pasado eso, y es el primer sueño. Entonces dice, yo ya cambié toda esta weá, si nosotros no deberíamos estar acá. claro, ¿Cachai? como que vuelven al mundo primario, al mundo principal, pues, el Él, mundo él, él inicial. sabe, ese fue el primer sueño real, esa es una cuestión que sale como la mitad del libro cuando él se da cuenta de eso. ¿Cachai? Que se nos pasó por alto. Él había cometido el pecado de cambiar el mundo, y él dice, ya, basta, ya lo hice. Ya- Si ya- Dios, nosotros ya- deberíamos haber muerto. claro, y es que sabe que es una rueda y que al final va a llegar al mismo punto, ¿no? Claro, Que está insistiendo en banda. claro. Porque hay una historia así como esa historia hindú, de un tipo que es un zapatero y tiene una zapatería, después tiene dos, después tiene 10, que es un potentado, ¿cachai? Y después se muere y renace en un niño que vive cerca de la casa de ese zapatero. Y como que anda pidiendo comida y llega un Ujú. día a su propia antigua casa y sus nietos salen y le pegan. Así como no. Entonces, como que las historias orientales tienen un poco esa vertiente de estar siempre como poniéndonos atentos contra la codicia, contra los excesos, porque al final la vida se acaba, o sea, la vida es temporal, pero nosotros seguimos existiendo en mundos donde toda nuestra codicia tiene otras consecuencias. ¿Cachai? Es como eso, es el juego de la rueda kármica. Y lo otro que quería mencionar es que el doctor tiene un final, y el final es súper dramático porque termina en un manicomio, ¿cachai? Sí, Porque siempre había amenazado al George, que él estaba loco y todo, y al final no, pues ese final se vuelca sobre él, y él está como catatónico, así está sí, como está en una catatónico. celda catónico, y es súper cuático porque él resuma ese vacío en el que cayó, como que no logra salir del vacío, y dicen que Sí. como que todas las completas del psiquiátrico tienen que ser vacías porque no hay nadie, Ah, sí, porque como que no transpira. nadie soporta su presencia, ¿cachai? Entonces, ¿cuánto se llama? El mismo, ¿cómo se dice? Él queda, la cualidad del vacío forma parte de él. Es un poco así como un santo negativo, como alguien que no, eh, ¿cómo lo podría decir? Que queda imbuido de esta oscuridad, ¿ya? Porque no se... ¿cómo se dice? Cae tanto en... ¿Cuánto se llama? ¿Tenía audio? Ah, sí, ya. Sí, No, porque que el doctor cuando cae en el abismo, después no logra salir, ¿sabes? O sea, sale físicamente, pero el abismo va con él, ¿cachai? Y eso es lo que ve la gente en sus ojos. Entonces, por eso lo tenían que tener tan aislado, porque lograban ver la nada, lograban ver como la no existencia dentro de él, ¿cachai? sí, Entonces, no, esa parte es muy dramática y ya es casi el final del libro. Porque sí, pues, después él vuelve a encontrarse con la Heather y se van como una cita y se van como con la venia porque él siempre iba cambiando de trabajo, en cada mundo nuevo había tenido un trabajo nuevo
Y en el último mundo, su jefe es un extraterrestre, una tortuga. Y como que le da permiso, ya, tómate la tarde libre, y sale como con tu polola. ¿Te acordáis de esa parte? Sí, Y ahí sí termina parece que el... está trabajando en lo que a él le gustaba, creo que era ser diseñador. O sea, él siempre era diseñador, pero tenía que dibujar otras cosas. Claro, Nunca lograba ser el diseñador. Ahí está. claro, Pero no, o sea, pero termina con el final feliz, porque ¿cachai? Con ellos dos sí, reunidos. Ya, sí. ya dejémoslo hasta por ahí nomás, yo creo, porque ya... Pero bueno, el libro es que ya me reconcilié totalmente con él. Ya, ahí está. He tenido mis... Es que sabéis que igual, es igual, es que decirlo, cuesta mucho leer, ¿cómo se dice? En el computador o en el celular. No es lo Sí. mismo que leer en el papel, ¿cachai? No, no, sí, sí. Entonces, hay algo que se queda afuera. Entonces, y eso uno lo va como resintiendo. O sea, ahora, este libro igual no me digáis nada porque está descatalogado. ¿Cachai? O sea, se puede bajar, se puede imprimir, pero no lo vi. ¿Cómo para comprar? ¿Cuándo lo No sé, compraste tú? no sé, hace como un año puede ser, pero hace poco, no hace mucho. Ya, pero yo no está en busca libre. Ah, ya no No, está, mira. viste ya. Pero lo compraste acá. Sí, sí, pues acá, en Chile. En Chile. Ya, bueno, a lo Sí. mejor hay que buscarlo un poco más, con un poco más Ah, de ganas. Ya, ya, estamos sobre la hora, ¿viste? ¿Y la otra semana que tenemos? No sabemos. Ah, tenemos tal vez Rey Lear de Shakespeare. tal vez Rey Lear, Tal vez Rey Lear de Shakespeare. tal vez, ojalá, y después de eso estaría Arte de la ¿cómo se llama? Guerra o el El, juego arte- de el- Ender. o el juego de Ender, sí. Ya, voy a Y ahí tener que ver. probablemente en el juego de Ender, para el capítulo cuando sea el capítulo del juego de Ender, yo ahí a toda nuestra audiencia o televidentes, les digo, vamos a tener primer en vivo, lo más probable que Tal tengamos vez. el primer streaming Ahí de Coca vamos. Inver. ¿Viste? Se viene. Para que no hagan preguntas en Logramos, vivo. logramos conseguir la No, tecnología para poder hacerlo. nos cuesta, nos cuesta. No costó, no costó. Somos hombres del siglo XX. Sí, Estamos a la fuerza, con force en el siglo XXI, pero hacemos lo pero que a poco. podemos. Ya, hasta la próxima La semana, próxima. amigos de Coquimber. Adiós. Dios.